Saludamos al abogado Vicente Solano, PhD. Él es académico experto en teoría política y derecho constitucional. Abogado Solano, el presidente de la República ha enviado ya a la Corte Constitucional un proyecto de enmiendas a la Constitución con 4 preguntas de referéndum. Una de ellas propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que le faculta además a designar a la función legislativa autoridades que hasta el momento ha venido haciéndolos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando se proponen este tipo de cambios en el país, la primera pregunta que surge para los ciudadanos es: ¿qué de bueno puede traer? La respuesta con un sí a las propuestas del presidente de la República, y es lo que le preguntamos. Muy buenas tardes, querido Gustavo. Muchas gracias por la invitación y a todos quienes nos ven y nos escuchan por de Antena 1. Sí, en efecto, me parece que siempre la cuestión principal que debemos responder es si es que realmente estas consultas populares sirven, ¿no? Y para qué sirven. Me parece que en ese sentido, pues es importante, y siempre lo he resaltado, creo que soy un creyente en que es importante que las personas acudan a las urnas y que efectivamente, pues, se escuche al pueblo en general. Y recordemos que el artículo 1 de la Constitución señala con claridad de que la soberanía radica en el pueblo. Y es importante, pues, evidentemente, que el pueblo se pronuncie sobre temas que sean, diríamos así, de trascendencia local, nacional. Pero la cuestión es si efectivamente este tipo de consultas o referéndums, también en este caso, ¿no? Que obviamente estamos hablando de un cambio constitucional, de una reforma constitucional, en esa línea, pues específicamente son reformas que servirían eh, para el pueblo en general y que realmente sean, diríamos, efectivas. Porque, querido Gustavo, recordemos que hemos pasado en los últimos años con varias consultas, inclusive algunas que el propio presidente de la República ha, en este caso, pues presentado y que en algunos casos, pues como decíamos, con algunas preguntas han sido aprobadas y otras no han sido aprobadas. Entonces, a mí lo que me preocupa y nos preocupa a la ciudadanía en general es de si en efecto esa consulta tiene como objetivo mejorar qué, el sistema político, mejorar efectivamente las condiciones laborales, las condiciones del empleo, mejorar la calidad democrática, o en efecto, pues más que nada se convierta nuevamente, ¿no?, en un instrumento que le permita al presidente tener, diríamos así, un mayor capital político para que en las próximas elecciones, probablemente también, que ya se vienen el próximo año, ¿no? Prácticamente, que son las elecciones seccionales, ¿no? Entonces, muchas de las veces las consultas populares se han convertido en un instrumento, en un dispositivo, ¿no es cierto?, que viene sobre todo, decíamos, desde arriba, ¿no? No es una consulta que el pueblo necesariamente esté pidiendo o que haya pedido. Y en algunos casos y como algunas preguntas, como la que usted ya indicaba, la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esa pregunta, por ejemplo, si recordamos, ya fue planteada en una consulta popular en los años anteriores por parte del presidente Guillermo Lasso. Y claro, la gente que dijo en ese sentido, que no estaba de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación. Claro, hay que sumar un ingrediente, ¿no? Que es la cuestión política, ¿no? En efecto, muchas de las veces las consultas populares, los referéndums, son una especie de termómetro político para medir cómo se encuentra el presidente, diríamos así, en su nivel de aceptación. Entonces, a veces las consultas populares no son, como decíamos, consultas que vienen del pueblo, que responden a darle una mayor calidad democrática o a resolver los grandes problemas del país. Son consultas que han sido como objeto de validación de la gestión del presidente de la República en su momento. Entonces, claro, si recordamos, en ese momento la aceptación del presidente Guillermo Lasso no era buena. Y probablemente en ese sentido, pues la gente le dijo que no a esa consulta, porque en efecto, pues no estaba de acuerdo con las posiciones políticas del presidente de la República. Entonces, claro, a mí me parece que hay que dejar este contexto rápido, porque si no, pareciera que es una consulta que realmente va a resolver los grandes problemas del país y que estos cambios constitucionales, que no hay que decir que algunos de ellos no sean necesarios, pero que en efecto, pues yo creo que algunos de ellos ya han sido, digamos así, planteados y la propia ciudadanía ha votado ya sobre algunas de estas opciones y que me parecería, pues creo que hay otros temas también muy importantes que deberían ser objeto de la consulta popular, ¿no? ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que nuevamente sea la Asamblea Nacional, la función legislativa, la que elija a las principales dignidades del Estado, empezando por el procurador,
terminando por el Consejo de la Judicatura. Bien, como les habíamos indicado, yo creo que en el año 2008 se planteó ciertas innovaciones y cambios. Dentro de ellos estaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una parte de la función de transparencia y control social. En esa línea, pues yo creo que lo que hemos visto es que muchas de las veces las atribuciones que tienen el Consejo de Participación y sobre todo esta atribución del nombramiento de las altas autoridades y de ciertas altas cortes y en este caso de los órganos máximos del Estado, pues definitivamente no ha sido quizás la más conveniente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues todos estamos de acuerdo en que es necesario de que esa atribución específica, probablemente ni siquiera, a ver, ni siquiera es necesario suprimir el Consejo de Participación Ciudadana porque eso implicaría probablemente una reforma constitucional, no de carácter de enmienda, sino una reforma parcial, lo cual implica que el procedimiento podría ser mucho más complejo, mucho más difícil. Eso implica obviamente una discusión en la Asamblea Nacional y eso implica ir a un referéndum constitucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que el problema principal está centrado en la transferencia de esta atribución, que ya lo ha dicho la propia Corte Constitucional en algún dictamen anterior, en el dictamen del año 2019, se señaló con claridad de que vía enmienda, ¿no es cierto?, se puede efectivamente hacer este cambio y que en efecto pues implicaría únicamente trasladar las atribuciones de designación de estas altas autoridades a la Asamblea Nacional. Ahora, la cuestión es, regresamos a lo que era antes del 2008, porque recordemos que antes del 2008 justamente la Asamblea Nacional, antes denominado Congreso Nacional, era el que justamente hacía este tipo de nombramientos. La cuestión es que no hemos logrado entonces mejorar el sistema, porque el sistema antes también tenía muchos problemas y por eso se buscó alternativas, ¿no es cierto?, como estas del Consejo de Participación Ciudadana, que no han sido las más convenientes tampoco. Entonces, lo que a mí me preocupa es que nuevamente regresamos a un sistema que tampoco ha sido la salida, y diríamos así, que no es que ha mejorado, en este caso, el nombramiento de las altas autoridades, ¿no? En efecto, yo creo que es necesario establecer un nombramiento que pueda, diríamos así, ser mucho más, diríamos así, elaborado y que tengan procedimientos de control, ¿no? Que permita inclusive la posibilidad de que haya, ¿no es cierto?, nombramientos, en el caso, por ejemplo, de otros órganos, que participen, ¿no es cierto?, otros órganos, que participen, en este caso, las facultades, las universidades, los gremios en general, que obviamente implicaría, ¿no es cierto?, que este nombramiento, esta designación de altas autoridades sea un poquito más transparente, pública y además de calidad, porque necesitamos también que justamente sean los mejores, ¿no? Porque eso es lo que se planteaba con la meritocracia, ¿no es cierto? Que el Consejo de Participación garantizaría esa meritocracia y que los mejores hombres y mujeres estarían en ese tipo de altos cargos, pero no ha sido necesariamente así, ¿no? En todos los casos, ¿no? Claro, Entonces más yo creo bien que no hemos cambiado mucho el estos resultado. cargos quedarían prácticamente a discreción del presidente de la República, pues sería de las ternas que él envíe a quienes se elija, y esto va a incluir incluso los superintendentes de las diversas superintendencias del Estado. Sí, en efecto, la cuestión es que me parece que ese cambio podía ser mejorado y podía en este caso establecerse un procedimiento en los cuales no solamente participe la presidencia o la Asamblea Nacional, sino que participen otros órganos que puedan participar en definitiva también en la nominación o incluso en el proceso para el envío de ternas, ¿no? Porque la cuestión sería importante, por ejemplo, que si, bueno, el Ejecutivo es quien envía las ternas, pero también sería importante que el Ejecutivo pueda tramitar internamente o en este caso de forma externa también cómo se pueden ir alimentando esas ternas, ¿no? Porque si no, lo que estamos, diríamos así, tratando de cambiar es que 7 personas antes nombraban efectivamente a estas altas autoridades o la comisión en este caso que a veces también se conformaba para ello, ahora ya no serán 7 o 10, serán una. O sea, a mí lo que me preocupa efectivamente es que haya una mayor discusión, pero también que se permita, por ejemplo, que esas ternas sean alimentadas desde otros espacios, que no sea solamente una cuestión de voluntariedad y de convicción personal del presidente de la República y diríamos así, incluso de lealtad al presidente de la República, sino que realmente esas ternas vengan de diversos sectores que puedan alimentarlas con la finalidad de que esas ternas realmente, diríamos, sean mucho más democráticas, ¿no? Y con eso se garantice además una mayor participación, porque recordemos, estimado Gustavo, que la idea es también de que haya una mayor participación y deliberación democrática en esas ternas, ¿no? Si no, pues como digo, nuevamente vamos a regresar a los años, digamos, anteriores,
Recordemos que había una práctica muy común en la Asamblea Nacional que era el hombre del maletín, ¿no? Que al final de cuentas lo que hacía muchas de las veces era comprar los votos en la Asamblea Nacional para nombrar al contralor, a los superintendentes de bancos, a los diferentes, en este caso, superintendencias, o en este caso, a los miembros del antiguo Tribunal Supremo Electoral y otros. Entonces, en definitiva, me parece que en ese sentido es necesario de que obviamente se pueda mejorar el procedimiento de designación. Yo creo que más bien ahí, como digo, estamos regresando a un modelo que no ha funcionado, que no funciona correctamente y que además en estos momentos, diríamos así, es peligroso efectivamente también para la débil institucionalidad que siempre hemos tenido, ¿no? Y estas preguntas, ya sea de consulta popular o de referéndum, tienen solamente un filtro, un tipo de análisis, el que tendría que hacerlo desde el punto de vista constitucional, la Corte Constitucional. En ese sentido, pues, como decíamos, el presidente ha enviado estas preguntas. Lo que tendrá que hacer primero la Corte es, obviamente, analizar bajo sus competencias y límites el control previsto, sobre todo en los artículos del 441 y el 443. Y obviamente lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que tiene que ver justamente con el contenido, la técnica de cada pregunta, eso quiere decir el texto, los anexos, las disposiciones transitorias, obviamente los riesgos que eso implica, porque hay que establecer la vía, los riesgos materiales de cada una de las reformas que se están planteando. Entonces, por ejemplo, si efectivamente no altera, por ejemplo, la estructura fundamental del Estado, en este caso, si no, en este caso cambia el procedimiento de reforma de la Constitución o no restringe contenido de derechos. En este caso, veremos cómo tanto el 441, 442, 443 serán muy importantes para ver si efectivamente cuál es la vía. Entonces, la Corte primero tendrá que definir eso. Para eso, por ejemplo, yo decía, hay un dictamen muy importante que yo creo que va a servir mucho, que es el dictamen 119-RC-19 y otros que son en esa línea, que ya hablaban, por ejemplo, sobre este tipo de reformas. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre su eliminación o la transferencia de sus atribuciones. Por lo tanto, creo que ya hay un criterio, un precedente, diríamos así, en sentido amplio, que le permitirá a la Corte Constitucional decir, bueno, a ver, esto, por ejemplo, no es simplemente enmienda, esto es reforma, eso implica obviamente un procedimiento agravado de cambio constitucional o de reforma parcial de la Constitución, y eso implicará obviamente, ¿no es cierto?, que probablemente se demore mucho más el proceso, porque estamos hablando no solamente de una enmienda nada más, sino estamos hablando de una reforma parcial según lo que establece el 442. Entonces, por ejemplo, digamos, todo esto demanda un poco más de tiempo y de estudio por parte de la Corte Constitucional, pero además eso implicará probablemente que en algunos casos, yo creo, probablemente no vaya, en este caso, a darse la posibilidad de que sea en diciembre necesariamente que ya vayamos a este referéndum constitucional como lo quiere el presidente, sino que se va a demorar mucho tiempo más probablemente porque tendrá que discutirse esto en la Asamblea Nacional de forma obligatoria y de ahí sí, pues efectivamente, ¿no es cierto?, también nuevamente pasar por el filtro de la Corte Constitucional con la finalidad justamente de que se pueda aprobar para que pase, así como fue la reforma que estamos hablando del tema de las bases militares, sería en ese mismo sentido, ¿no? El caso y más complejo, por ejemplo, me parece también el tema de la contratación por horas. En ese sentido, aunque como el presidente de la República ya lo planteó eso el año pasado también, justamente en el tema de establecer un régimen laboral mucho más abierto, ya se planteó la posibilidad de la contratación por horas. Lo que ahora ha hecho el presidente es segmentarlo, es decir, la contratación por horas solamente en el sector turismo. Entonces, en ese sentido, pues obviamente yo creo que la Corte Constitucional también ya ha señalado con claridad hasta dónde obviamente podrían ser estos límites en cuanto a lo que implica esta pregunta y evidentemente también pues creo que es un tema que ya el presidente de la República perdió, diríamos, en el año pasado esa pregunta, me parece que no sería necesario nuevamente empezar por ahí, pero me parece que es uno de los temas más, diríamos así, importantes. Y obviamente se suma a otras preguntas como esta de la reducción de asambleístas, que digamos así, muchas de las personas y la mayoría de personas probablemente por cómo miran a la Asamblea Nacional van a estar de acuerdo efectivamente en disminuir los asambleístas y obviamente darle un rediseño, diríamos así, a lo que es la Asamblea Nacional. Entonces, una pregunta gancho que efectivamente, ¿no es cierto?, permite que la gente diga, no, yo estoy desacuerdo con la Asamblea Nacional, más allá de que ha votado inclusive en su mayoría probablemente por quienes están ahí. Pero en efecto, pues la cuestión es de que se va probablemente
a dar una pregunta en la cual la mayoría de las personas probablemente estén de acuerdo por la misma nivel de aceptación pública que tiene la Asamblea Nacional, por además, diríamos, el poco accionar que tiene más allá de ello, ¿no? Y lo que tiene que ver, sí, me preocupa más, es justamente con el tema del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, ¿no? Que eso es, creo que el tema junto al tema laboral son las dos preguntas que creo que el gobierno nacional realmente le preocupan. Las otras dos son preguntas que básicamente son preguntas que le va a servir para impulsar la campaña electoral, obviamente en el sentido de que se dé la reforma constitucional y obviamente pues lo que quiere ahí el presidente de la República en esta pregunta es dejar sin ese blindaje justamente a los jueces de la Corte Constitucional para que efectivamente la Asamblea Nacional pueda, ¿no es cierto?, hacer este juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, que como decíamos, no están por el momento sujetos a juicio político, sí son responsables, porque eso hay que ser claro, estimado Gustavo, hay que desmentir esas falacias, esas mentiras que señalan que los jueces son todo omnipotentes, no es así, los jueces tienen el mismo nivel de responsabilidad que cualquier otro funcionario, lo único que no están es sujetos a juicio político, justamente porque en este caso la Asamblea Nacional se puede convertir, ¿no es cierto?, en esa especie de instrumento de espada de Damocles que puede estar sobre las decisiones de los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, lo que está pasando ahora, ¿no? Es efectivamente, aunque, entre comillas, los jueces no son responsables por sus decisiones, porque son decisiones de carácter jurisdiccional, pero lo que quieren hacer al final de cuentas es que quieren juzgarles políticamente por esas mismas decisiones jurisdiccionales. Entonces, uno dice, no es posible, no pueden ser juzgados, en este caso, jueces de la Corte Constitucional por la responsabilidad de sus sentencias, de sus fallos, de Ujú. sus dictámenes. No es posible eso, estimado Gustavo, en Ya. ningún país del mundo se puede hablar de ello, ¿no? Por otra parte, abogado Solano, ¿qué grado de prelación o cómo se podrían ir dando las hojas de ruta, los cronogramas de los concursos? Algunos de ellos que se encuentran en marcha, eligiendo representantes ciudadanos, tienen un cronograma. Es probable que alguno de ellos incluso pueda terminar antes de la consulta popular. O con el llamado a consulta popular y su aprobación, estos concursos terminarían ya. Bien, en ese sentido, lo que en este caso se ha establecido dentro de la propia, de las propias preguntas, en este caso, que estos concursos, al menos los que están todavía por realizarse, ya no podrían en este caso realizarse y deberían en este caso pues ya inmediatamente suspenderse, inmediatamente cualquiera de las designaciones pues en ese sentido dice dejarían de ser en efecto ya decisivas o en este caso quedarían en firme. Eso es preocupante, ¿no? Porque evidentemente eso quiere decir que los procesos como Fiscalía General del Estado probablemente entiendo que también de lo que se conoce por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral también su renovación también estaría ya avanzando. En esa línea, pues esos concursos pues no estarían en firme y por lo tanto pues efectivamente pues se tendrían que volver nuevamente a nombrar al fiscal general del Estado, a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso sí complica mucho la situación institucional, pero además la situación de seguridad jurídica, ¿no? Porque ya estos concursos están efectivamente avanzando y yo entendería que si efectivamente pues se cumplen los plazos y términos que se han indicado, pues hasta yo creo que probablemente los primeros meses del 2026 tendríamos a estas nuevas altas autoridades, ¿no? Entendiendo que, a ver, si es que no existe por ahí alguna acción de protección que vuelva a suspender probablemente los concursos, que es algo que generalmente pasa, ¿no, querido Gustavo? Pero si todo va bien, en el cronograma que ellos han planteado, pues tendríamos que máximo hasta los primeros meses del año 2026 estarían probablemente varios de estos órganos ya con nuevas autoridades. El problema es que hay que ver efectivamente si es que la Corte Constitucional, pues como decíamos, da paso a una vía de enmienda o da, en este caso, necesariamente a una reforma parcial. Si esa reforma parcial no va, obviamente, probablemente a afectar a esos nombramientos, porque eso implicaría algunos meses más en torno a la discusión en la Asamblea Nacional, eso implicaría que los plazos y términos no afectarían a esos concursos, pero sí probablemente afectaría a los concursos, ¿no?, que se empezarían a ejecutar de aquí en los próximos meses, ¿no? Quizás Tribunal Contencioso Electoral u otros, que es lo preocupante, yo digo, porque eso también afecta a la seguridad jurídica y a los derechos de quienes efectivamente se están, por ejemplo, ya postulando, de quienes van a postularse para esos cargos, ¿no? Me parece también preocupante. Yo creo que la situación, en efecto,
es de que se pueda garantizar que esas reformas, que esas cuestiones que son de carácter estructural, pues obviamente no vayan a generar temas de nulidad y de mayor conflictividad institucional, estimado Gustavo, que es también algo preocupante en estos momentos, Bien, ¿no? quisiera preguntarle en la misma pregunta que le hice al comienzo, ¿cómo mejoraría el país si las propuestas de Novoa salen adelante, incluyendo en esto, por supuesto, aquella posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser objeto de un juicio político de la Asamblea? Bien, yo creo que es importante señalar de que la institucionalidad en el Ecuador, como siempre lo hemos indicado, querido Gustavo, es muy débil. Entonces, a mí me preocupa mucho que estos cambios, efectivamente, y sobre todo la posibilidad de que se dé el juicio político a la Corte Constitucional, termine por debilitar todo lo que implica el Estado constitucional mismo de derechos, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos, muchos académicos a nivel de América Latina, en este caso la relatora de la ONU y varios otros órganos, nos hemos pronunciado en el sentido de la preocupación que tendríamos en la posibilidad de que los jueces constitucionales se queden sin ese blindaje ante el juicio político. Yo creo que ese es uno de los temas principales, porque eso implicaría que el presidente de la República y la Asamblea Nacional puedan enviar, digamos así, cualquier tipo de proyecto de ley, aprobarlo, ¿no? Y con la amenaza efectivamente de que si es que no, en este caso se declara su constitucionalidad, ¿no es cierto? Pues probablemente esa Corte Constitucional vaya a ser sometida a un juicio político. Entonces ahí uno dice, claro, los jueces en ese sentido entonces serán mucho más aquiescentes a que pues pase cualquier tipo de normativa que pueda desconstitucionalizar la Constitución. O sea, ni siquiera necesitas ya cambiar la Constitución, porque puedes ir por el lado, ¿no es cierto?, de decir, todos esos cambios constitucionales son efectivamente constitucionales, ¿no? Entonces yo creo que eso ya ha pasado, ¿no? Eso ya ha pasado en otras cortes constitucionales, en tribunales. Lo decía, si algo aprendimos de la historia de la Alemania nazi fue justamente eso, ¿no? Los procesos mediante los cuales se desconstitucionaliza o en este caso, digamos así, se deja sin un efecto y sin esa fuerza normativa la Constitución. Y luego otros casos más terribles, ¿no? El caso nicaragüense y otros casos que no son, pues, un ejemplo a nivel de América Latina. Así es que yo sí estoy preocupado en ese sentido y yo creo que las otras cosas, pues, habrá que ver qué dice el presidente, pero yo creo que estas reformas, al final de cuentas, para los grandes objetivos del país y para las grandes carencias que tiene el país, seguridad, empleo y mayor institucionalidad, creo que no funciona bien. Bien, muchísimas gracias por su valiosa opinión. Muchas gracias, que Gustavo. Gracias del abogado Vicente Solano, PhD. Él es un académico experto en teoría política y derecho constitucional.